Amados, Dios les bendiga, bienvenidos hasta la Biblia. Bueno, último domingo del año y el Señor todavía nos tiene acá. Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y aquí estamos, aquí seguiremos, bendito Dios. No porque ustedes aman al Señor, sino porque Él los ama a ustedes. Porque dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Y si nos ponemos a mirar nuestras vidas nos confirman de que no amamos a Dios. Entonces usted y yo estamos acá no porque lo amamos, sino porque Él nos ama. Cuando nosotros subimos por la noche el atajo, se da uno cuenta que el camino en el día no pasa lo que pasa por la noche. Por la noche son muchas hormigas y hacen mucho camino las hormigas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Y uno va de noche y ve que a esa hora es que están las hormigas cargando comida y haciendo los caminitos. Y es en toda la montaña. Usted se encuentra con caminos de hormiguitas, filas de hormiguitas, filas de hormiguitas. Y se encuentra con las telarañas y se encuentra con tremendas arañas que hacen sus telarañas para cazar en la noche. Y mientras que la gente está acá en la vereda, en esa oscuridad, allá están las hormiguitas caminando, allá están las hormiguitas cargando, allá están las hormiguitas en la oscuridad. Y en algún momento llega uno con ese reflector o con esa lámpara y las ilumina. Y las descubre uno. Así somos usted y yo. Nosotros en este mundo andamos en tinieblas. Todo el mundo anda en tinieblas. 8.000 millones de personas en tinieblas. Pero en algún momento en nuestras vidas la luz de Cristo nos ilumina y nos encuentra en medio de esa oscuridad. Y nos ve en nuestras vidas, nos ve en nuestros quehaceres, nos ve en nuestras necesidades, nos ve en nuestros trabajos, y Él nos ilumina. Y Él nos ilumina, pero esa luz nunca se va de nosotros. Cuando Él nos encuentra, pasamos de muerte a vida, pasamos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, al reino de la luz admirable. Mientras que no estaba esa luz, nosotros andamos como esas hormiguitas, en tinieblas, en oscuridad. Y la luz del Señor, cuando nos resplandeció en nosotros, fue cuando nosotros nos miramos la verdadera persona que somos, la verdadera vida que llevamos, la realidad de nuestras vidas. Cuando la luz de Él no estaba en nosotros, nosotros estábamos en tinieblas, no nos veíamos nuestras imperfecciones, no nos veíamos nuestras fallas, nuestros errores. Cuando la luz de Él viene y nos ilumina, en nosotros todo se hace visible, todo se hace claro, todo sale a la luz. Y eso fue lo que le pasó a ustedes y a mí. La luz está sobre cada uno de nosotros. Tremendo, ¿cierto? Para ustedes, ¿quién puede ser Alex? En el mundo, para usted, ¿quién puede ser para usted la persona más poderosa del mundo? En estos momentos, en lo gubernamental, ¿cuál es la persona que usted cree que es la más poderosa del mundo en este momento? Sí, un humano. Sí. Sí. Que tiene poder para decidir guerras, que tiene poder para decidir en la economía, que tiene poder para decidir en la sociedad. ¿Sí? ¿Cuál? El de China o el de Estados Unidos, Donald Trump, ¿cierto? Es uno de los más poderosos. Sí, Donald Trump para Donald. Siempre me basó porque yo hace videos escuchaba que en China así. el presidente Claro.
tratar de ser como Dios. Sí, claro. Pero pongamos a Donald Trump, que es el más visible y el que más está en nuestra cultura. Donald Trump, creo que para poder ir a un país, primero tienen que enviar una avanzada para verificar que en todas las partes donde visite Donald Trump esté cuidado, esté resguardado, no haya minas, no haya bombas, no haya grupos terroristas. Y eso lo hacen un estudio. Ellos no pueden viajar a cualquier parte así nomás, sin antes no haber revisado el terreno donde van a llegar. La escolta de Donald Trump debe ser una escolta grandísima. ¿Sí me van a entender? El hombre más poderoso de la tierra, entre comillas, en algún momento llega y dice: voy para la nueva primavera y voy a tocar en la casa de Urley. Y Urley abre y ve a Donald Trump. Bien pueda, monito, siga. Siéntese, ¿qué le sirvo? Eso debe ser un acontecimiento para nuestras vidas tremendo. Debe ser un acontecimiento para la vereda tremendo. Debe ser algo que parte la vida de Urley en dos: antes de que viniera Trump y después de que viniera Trump. Quedó con tanto poder que él dijo que los que fueran allá y robaran o mataran serán asesinados también. No hay cárcel, sino que los mandó a matar de uno. Es que no hay ningún tipo de tanto poder. Diga, pastora. O sea, los enemigos sabían que este hombre, si gobernaba, iba a ser muy poderoso. Por eso fue que le hicieron ese atentado, que le pegaron un tiro, en cierto modo le pegaron ese tiro y le rozó, creo que la oreja. Sí. Y Dios no permitió que le llegara ese tiro acá, que lo matara. Entonces, mire, ahí intervino. entonces, Urley, ¿usted qué pasaría en su vida donde le pase a usted eso? Que llegue Trump a su casa, abre, sí, ¿qué hago? Entre, pero qué pena, no tengo una silla, no tengo losa, no tengo como para atenderlo a usted, ¿cierto? Y después de eso, toda la vereda, vea, esa es la casa donde vino Trump, ese Urley fue el que le dio la mano a Trump. Le cambiaron la vida. Miren, Dios es trillonésimas y trillonésimas y trillonésimas y trillonésimas veces más poderoso que Trump. ¿Y sabe qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a tu puerta y llamo. El ser más poderoso de la creación, del universo, mora en usted y mora en mí. Es la única fe en donde el Dios mora dentro de nosotros. En el budismo no creen eso, los musulmanes no creen eso, el taoísmo, el hinduismo no creen eso. Y Dios está en usted y está en mí, porque somos templo de Él, del Espíritu Santo. Y viene a habitar en nuestra casa. Pero para nosotros sería más relevante o más meritorio o de más trascendencia que viniera un personaje que vemos como Trump, cuando para nosotros debería ser más importante, más relevante, más trascendental que Dios haya venido a su vida y haya venido a mi vida. ¿Y sabe por qué esto no está lleno? Porque no con todo mundo ha hecho eso. Y no a todo mundo se le ha revelado. Tranquilos. Martica, no se entristezca porque su familia no está acá. No se entristezca porque su familia no está acá. No se entristezcan porque su familia no está acá.
No es la palabra de hoy, pero se la voy a leer. No la van a buscar. Colabórenme no buscándola para que podamos avanzar hoy en la palabra. ¿Sabe qué dice Marcos capítulo 3 versículo 15? Marcos capítulo 3 versículo 15, que cuando mi esposa lo escuchó de parte mía, no me creyó. Me lo hizo buscar, me lo hizo que se le repitiera, me hizo que le dijera, que se lo confirmara de todas las maneras. Y ni aún así todavía le cabe en la cabeza eso. Dice así Marcos 3 capítulo 15, es que ayer que la estaba orando también se me trastocó la palabra. No sé por qué el Señor. Bueno, dice así. Marcos 3:20, se la voy a leer, pongan mucha atención. No se entristezcan porque su familia todavía no cree. No se entristezcan porque su familia todavía no cree. Ustedes, lo que depende de ustedes es ustedes predicar con sus vidas, para que lleguen en algún momento ellos no querer buscar en ninguna otra parte a Dios, sino en quien Dios verdaderamente se hizo real, en usted y en mí. Muchas veces nuestra familia no viene o no cree porque ven que en nosotros Dios no ha producido nada, no nos ha cambiado, porque de pronto acá somos unos y allá somos los mismos o peores. Carlitos, ¿usted ya la encontró? Marcos 3:20, póngase de pie y la lee y pongamos mucha atención. ¿Usted lo tiene en varias versiones? Yo lo tengo en la única que tengo en la Reina Valera. Bueno, léala. Espere para que la leamos en otra versión. Ese es su celular, ¿no? Léala, mijo. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron los suyos vinieron para... Cuando oyeron los suyos. Siga, amigo. Los suyos vinieron para aprender por qué decían está fuera de sí. Amén. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, que por el príncipe de los demonios echaban fuera los demonios. Amén. Ahí mismo. Quería que la leyera él y que él ahorita la comprendiera y que todos la comprendamos. Dice, Reina Valera, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesús y los discípulos llegaron a la casa y se agolpó la gente. La gente empezó a rodear la casa, a meterse en la casa, de tal manera que ellos no podían ni siquiera comer. ¿Cómo sería? No podían ni siquiera comer. Como llegar a Shakira acá, no la dejan ni comer, no la dejan ni acostarse. Pues Jesús tenía en ese momento esa popularidad que estando en la casa estaba tan rodeado de gente que no lo dejaban ni comer. Y decía, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Lo voy a leer en 3 versiones. Biblia latinoamericana. Estas versiones la hacen habiendo estudiado los textos originales y hacen la traducción. Dice, vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podían comer. Dice, al enterarse sus parientes de todo lo anterior, de todos los milagros que había hecho y de todas las cosas que había hablado, fueron a buscarlo
para llevárselo, pues decían, se ha vuelto loco. A mí, mi familia de Cali, mi familia de acá de Manizales, de pronto hasta mis hijas, no me lo han dicho, pero dirán, mi papá volvió loco, no volvió a tomar, no volvió a fumar, no volvió a escuchar nada de lo que a nosotros nos gusta. Y uno habla de Dios y no le reciben. ¿Saben quiénes eran estos parientes de Jesús? Aún los mismos hermanos, porque Jesús tuvo hermanos y hermanas. No creían en Él. ¿Usted puede creer eso? Voy a leerlo en otra versión. ¿Ustedes habían leído esto? Pregunto. ¿No? Sí, bien. Dice. Fernandito lo había leído. 20. Dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. No, este se volvió loco. Vinieron los hermanos, vinieron las hermanas. Ahí estaba el hermano hablando en medio de la multitud. Como quien dice, no, ¿a qué horas nos lo llevamos para llevárnoslo? Porque este se volvió loco y nos está haciendo avergonzar, nos está haciendo que la gente, los fariseos, nos vean como bichos raros, porque no es conforme a la ley judía lo que él está hablando, lo que él está haciendo, lo que está diciendo. Yo me preguntaba ahorita en diciembre, a mí nadie me puso un mensaje en diciembre. ¿Pero por qué? Porque a usted le ponen mensajes, a usted lo llaman, a usted lo invitan cuando saben que usted va a compartir con ellos. Si usted todavía toma, Julián, feliz Navidad, pase por acá, venga y toma un traguito, una cervecita. ¿Sí o no? A nosotros no nos llaman porque nos les tiramos las fiestas. Porque no pueden hacer las cosas que pueden hacer cuando no hay hijos de Dios en medio de ellos. Tremendo. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿qué día le preguntaba al Señor? Y mis hijas escuchan lo que yo les... Por eso los videos son más que todo por mis hijas. Ya no están acá, pero yo me muero y en algún momento ellas van a ver a su papá y van a recibir, porque la palabra de Dios es poder para salvación. Entonces mire, ni los hermanos ni las hermanas de Jesús creían en él. Decían, está loco. Y ahí en el capítulo 30 le dicen los discípulos, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No creían en él. Cuando ustedes leen la carta de Santiago, apóstol Santiago era hermano de Jesús, y ustedes leen la carta de Santiago y hay muchas partes de la carta de Santiago en donde ustedes ven que Santiago está aferrado a la religión. Es hermosa y es edificante y exhorta y enseña mucho la carta de Santiago. Pero por ejemplo, cuando habla de que cuando hay alguien enfermo, que vaya a alguien y le digan a los ancianos que oren por él y que le unjan con aceite. Porque Santiago todavía creía en el rito, todavía creía en la religión, todavía creía en la ley, todavía creía en que era de alguna manera. Pero usted y yo sabemos que usted lleva el aceite en usted cuando ora por un enfermo. Amén. Porque el aceite es el Espíritu Santo. Amén. 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 Y no está mal que usted tenga su aceitico y unja a la persona. Si esa es su fe, yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero mi fe es que yo oro por el enfermo y el aceite que está en mí, con el que Dios me ungió, que es el Espíritu Santo, es el que sana. Amén. Amén. Tremendo, ¿cierto? Y lo hemos comprobado. En la Biblia están los nombres de los hermanos. Y las hermanas eran dos, una se llamaba María y otra se llamaba Salomé. Tremendo, ¿cierto? Bueno,
seguimos en la predicación, ahora sí vamos a ir a la palabra. Entonces estábamos en que a nosotros nos ha visitado el ser más importante, la persona más poderosa, el poder más grande del universo, y está en usted y en mí, y está en nuestros hogares, y toca nuestra puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre, Él entra y cena con nosotros y nosotros con Él. Y es más importante que Trump. Es el que nos soluciona el problema de la eternidad. Trump puede venir a la casa de Orley y decirle: Orley, le va a mandar para un mueble, le va a poner un carro último modelo afuera, le va a mandar a hacer un segundo piso, y sí, le ha dado bienes materiales, pero puede que con esos bienes materiales así todo se vaya, y no lo estamos atando, pero Dios, el más poderoso, viene y Él sabe que lo más importante para usted y para mí es la salvación, y que estemos cuando partamos con Él. Julián, nadie sabe qué va a pasar cuando se muere. Pues yo, porque sepa o porque no sepa, no voy a hacerlo, voy a creer en Él. Si creo y pasa lo que creo que dice la palabra, gané. Pero si usted, como dice esa entrevista, pero si usted no cree en la palabra y va allá y es la verdad lo que dice la palabra, perdió. Entre el pastor y el ateo. Bueno, ¿por qué quería hablarles de esto hoy? Porque la palabra de Dios, el título de la predicación es: Jesucristo es la gloria de Dios. Jesucristo es la gloria de Dios. Hay en nuestras vidas, nosotros mismos limitamos lo que nosotros podamos conocer de Dios, porque muchas veces nosotros lo personificamos demasiado. Y sí, Él es una persona. La persona quiere decir que tiene sentimientos, voluntad, emociones, pensamientos. Pero nosotros no podemos limitar a Dios como si fuera algo o alguien tan pequeño, tan limitado, porque si no, no fuera Dios. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes que el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a ustedes ahí mismo se les viene una imagen en la cabeza, y la imagen que se les viene a la cabeza es una puerta con un barbado afuera de vestido blanco tocando. ¿Sí me van a entender? Porque eso es la imagen que relacionamos con esa porción de la palabra, porque la hemos visto ya. Pero resulta que cuando el Señor habla esta palabra, la habla en Apocalipsis, y en Apocalipsis Él no es un barbado de traje blanco. Ahorita vamos a ver cómo es en Apocalipsis. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a ponerle mucha atención a esta prédica. Espero que me tengan toda la paciencia posible, porque hoy es el último culto, y quiero que en este último culto lo despidamos dándole toda la gloria y la honra al Señor y glorificándolo a través de su palabra. Es la única forma que nosotros tenemos para glorificarlo a Él, predicando el Evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice así: lo que vamos a leer, no se preocupe por entenderlo. ¿Ah? ¿Sí? Pero lo que pasa es que cuando nosotros procuramos entenderlo, vamos a querer utilizar nuestro intelecto y el conocimiento que hemos adquirido para comparar con lo que estamos leyendo, y en eso nos perdemos la esencia y el poder de la palabra. Mire, cuando usted escucha una canción, usted la escucha y la canción
entra en su oído y queda almacenada. Y usted puede que la esté escuchando y esté haciendo otra cosa. Y usted está trabajando y la está escuchando, está estudiando y la está escuchando. Amor, acuérdese lo que le dije ahorita bajando. Eso me dijo que le ayudaba. Y usted la está escuchando y está trabajando y la está escuchando, está trabajando y la está escuchando. Sin embargo, usted puede que a las 2 horas, aunque no esté sonando la canción, usted la está tarareando. ¿Sí o no? Y usted va en el bus y usted la tararea, porque de alguna manera quedó almacenada allí. Cuando usted y yo le escuchamos la palabra viene y es almacenada en nosotros. Y la palabra es la que viene a hacer que en nosotros empiece a crecer y a manifestarse la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando usted se esfuerza por entenderla acá, si usted se queda tratando de entender el primer versículo y yo ya voy leyendo el segundo versículo, se va perdiendo el hilo. Lo que hay que hacer en este momento es leer la palabra, escucharla y en algún momento sacar el tiempo para meditarla. Cuando usted la medita, la empieza a entender, no porque usted la compare con sus conocimientos, sino porque el Espíritu Santo se la va iluminando. ¿Cuántas veces yo no había leído Marcos 3:20? Y nunca me había dado cuenta lo de las parientes. Pero cuando yo le pregunté a Dios, ¿por qué mi familia me cree a mí loco y no quieren creer? Me dijo, tranquilo, a mí también me creían loco. Señor, ¿y dónde dice eso? ¡Pum! Cuando me muestran la palabra. ¿Cómo me? Pues están así, que a los llamaron de Beelzebú. Pues mire, y los fariseos decían que tenía demonio. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso, amados, su fe, ustedes tienen que dosificar o medir cómo manifestarla. Porque si ustedes la manifiestan de una manera imprudente o desmedida, puede hacer que los que están alrededor suyo, al tildarlo a usted de loco, blasfeman contra el Espíritu Santo que está en ustedes. Eso es tremendo. Por eso usted y yo, aunque sabiendo que estamos escuchando y recibiendo la verdad, tratemos de que eso no sea, que ese sorprendimiento que tienen ustedes de tanto amor de parte de Dios para ustedes, de tanta revelación de parte de Dios para ustedes, de tanto Él dejarse conocer de ustedes, que esa emoción y ese sorprendimiento de ustedes no se transmita de tal manera que ahuyente a nosotros, a las personas que están a su alrededor. Porque muchas veces eso hace que nos tilden o nos etiqueten de fanáticos. Y dicen, no, yo qué tal me voy a volver como ellos. Pero es que no saben el gozo que nosotros tenemos al descubrir al Señor, cómo se revela en nuestras vidas. Ellos no lo van a entender. Pero yo sé que el Señor, en algún momento, para cada una de esas personas que ustedes quieren, que lleguen a los pies de Cristo, para cada uno va a tener su momento. Yo le pido al Señor que mis hijas lo conozcan, pero no que sea por pruebas o por aflicciones, porque eso es muy doloroso, sino por enfermedad o por escasez, sino que sea porque venga un querer como hacer en ellas de querer conocerlo, de decir, yo veo que mi papá vive de esta y esta manera y vive bueno, y yo aún con plata y vea como vivo de maluco, voy a hacer lo que hace mi papá. Papá, enséñeme a orar. Papá, enséñeme a leer la palabra. Que eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo vi lo que le estaba pasando a mi esposa, yo dije, yo quiero de eso. Entonces le dije, mija, ¿qué hay en la iglesia esta semana? Mija, ¿cuándo los bautizos? Mija, nos vamos a casar.
mija, yo quiero ir a servir. Bueno, vamos a leer la preciosa y poderosa palabra del Señor, porque usted y yo necesitamos ver el verdadero Jesucristo. Y para nosotros ver al verdadero Jesucristo tal como lo muestra la palabra, tenemos que desaprender muchas veces y sacar la imagen que tenemos errónea de Cristo acá, porque unos lo podemos tener en un crucifijo, otros lo podemos tener barbado blanco tocando la puerta, otros lo podemos tener sentado en una mesa rodeado de sus discípulos comiendo, otros lo podemos imaginar caminando, como siempre he dicho, por las calles polvorientas de Jerusalén, sanando a la gente. Pero usted y yo necesitamos conocer al verdadero Jesucristo tal como se revela en su palabra. Y entonces usted ya no va a buscar en su imaginación al barbado, ni va a buscar en su imaginación al que tiene las señales en los pies y en las manos y está ensangrentado, ni va a buscar en su imaginación al que está todavía crucificado, sino que usted va a buscar en su mente, en su corazón, al que vive y es verdaderamente, y que existe ahora verdaderamente. Dice, vamos a leer hasta el 18. Dice, en el principio, Padre, esta palabra la voy a leer bajo tu autoridad y con la preciosa presencia, dirección e iluminación de tu Santo Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este Juan no es el que escribe, este Juan es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es esa luz verdadera? Jesucristo. Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo, Él era una palabra. La palabra es un aliento, es un viento que al salir por nuestras cuerdas vocales y al interferir el pensamiento para que ese viento se traduzca en un sonido, da como resultado una palabra. Esa palabra es Jesucristo en la eternidad, el Verbo. Y en algún momento esa palabra, ese Verbo se hace carne, encarna, no reencarna, encarna y se hace hombre y está en medio de nosotros. El ser
más poderoso, la sustancia más poderosa, lo más poderoso del universo, que era la palabra con la cual fueron creados los cielos y la tierra, se hizo la palabra. Ustedes ven el firmamento, la palabra creó ese firmamento. Ustedes se paran al frente de un océano, la palabra creó ese océano. Ustedes se paran al frente de un paisaje y ustedes todo lo que ven hasta donde ven sus ojos, la palabra creó todo eso. Esa palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y vino y no lo recibieron, pero usted y yo lo recibimos. Y eso nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan dio testimonio de él, versículo 15, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren esta frase en el versículo 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este evangelio es escrito después de que el Señor ya ha partido. Dice: a Dios nadie le dio jamás. Tremendo, ¿cierto? ¿Cuántos pueden ver el sol?